Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. Ahí está. Chicos, buenos días, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, profesora. ¿Cómo están, Buenos chicos? días, ¿Cómo se Miss. Buenos encuentran? días, Buenos Miss. días. Buenos ¿Cómo días, están, Miss. chicos? ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo se encuentran, chicos? Buenos días, profe. Muy bien, ¿Cómo Miss. Gracias. están? Por ahí escucho voces que todavía están despertando a la vida, recién se están despertando. Otros tal vez de más temprano, otros tal vez recién, ¿no? Bien, chicos, vamos a empezar la sesión del día de hoy entonces, ¿correcto? Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Ya bueno, ya se les ha hecho la invitación, sin embargo, se las vuelvo a recalcar, ¿ya? Por favor, recuerden participar en los concursos, bueno, en este caso en el concurso de TikTok, ya espero que ya hayan estado enviando sus videos a sus asesores, ¿no? Son 30 segundos, como ya se les había comentado. Hay premios de por medio, así que por favor, hay que participar, ¿no? Ahí está la invitación para ustedes. Imagino que por ahí han ido solicitando ya información en cuanto a los asesores, ¿no? A ver cómo es la temática, cuáles son los criterios, ¿no? A ver qué debo de tener en consideración, cómo debo hacer mi presentación y los premios, ¿no? Entonces, por ahí, chicos, hay que seguir persistiendo en eso, ¿ya? Hay que seguir participando, hay que seguir mandando nuestros videitos por ahí para que puedan participar de este concurso. ¿Correcto, chicos? Bien, ahora sí vamos a centrarnos en la clase del día de hoy, ¿ya? Nosotros el día de hoy, bueno, haciendo una recapitulación de lo que hemos estado trabajando ya semanas anteriores, hemos estado revisando lo que es literatura, ¿correcto? Hemos estado viendo ello. Pero esta vez ya nos vamos a enfocar, nos vamos a enfrascar, nos vamos a dirigir netamente a lo que refiere el curso de razonamiento verbal. ¿Correcto? Vamos a empezar con razonamiento verbal, vamos a empezar con un tema que en sí es bastante importante y ahora yo quiero tal vez propiciar aquí un momento de diálogo, ¿no? Es importante hacer un reconocimiento de cuán lectores o de qué tanto leemos, ¿no? A ver, los escucho, a ver, ¿con qué regularidad suelen leer ustedes? O leían, no lo sé, si hablamos en tiempo pasado o en tiempo presente. Pero a ver, ¿qué tanto, con qué tanta frecuencia realizan una lectura? ¿No? Yo entiendo que tal vez por temas de trabajo ahora estamos un poquito alejados de, pero siempre es importante ver, ¿no? A ver, reconozco, profesor, a ver, ya, tal vez ahora ya le he perdido un poco el hábito, ¿no? Pero antes, tal vez cuando tenía un poco más de tiempo, leía, no leía. Victoria me dice que 3 veces a la semana, ¿ya? Los demás, a ver, Espontáneamente. ya, Verónica me dice espontáneamente, ok, listo. Los demás chicos, sin miedo, no me voy a enojar, no les voy a decir por qué, no les voy a reclamar. Aquí es una Miss, cuestión. buenos días. Hola María, Bueno, en mi caso mío, yo sí casi diario estoy leyendo porque en mi trabajo tengo que hacer reportes y tengo que estar haciendo varias incidencias y estar leyéndola para poder reducirla y poder hacer el informe. Yo ya, ok trabajo, ajá. María, ya, listo. Elena me dice, leo y escucho audios. Elena una vez al día me dice, ya. Ustedes leen, ahí María me decía, ¿no? Que ella leía por un tema laboral. ¿Leen ustedes porque o leían, ¿no? Por un tema de gusto propio o por obligación, ¿no? Porque tenían y estaban forzados a leer, no sé, un documento, un libro, un texto, sea extenso o corto. A ver, reconozcamos eso. Raúl me dice 4 veces a la semana. Ya. Entonces, ¿leen por gusto, por diversión o por obligación? Ya, Raúl me dice por motivo propio, Nilsa me dice que lee, a ver, vamos a ver, 2 veces a la semana, ya, muy bien, está bien, ya. A ver, ustedes recordarán que, o tal vez verán en familiares, que por lo regular, ¿no? En las instituciones se suele establecer un plan lector, ¿no? Hablando ya en tema literario como tal. Pero ahora la pregunta es, y tal vez muchos de ustedes también han vivido, han tenido esa experiencia de, ¿no? Que se les programaba una secuencia de libros al año, a veces que se establecían por mes, a veces por 2 obras por mes, dependiendo de las instituciones. ¿Cuántas de esas obras han sido leídas
porque realmente sí se han sentido a gusto haciéndolo. ¿Y cuántas de esas han sido porque, bueno, pues no, tenían que leerlo porque si no desaprobaban un examen? Porque recuerden que en esos casos siempre se evalúa, pues no se hace un tema, un control de plan lector, ¿no? Entonces, vamos a ese punto también. ¿Cuántas obras ustedes, de todas las que han leído, las han hecho porque sí les ha llamado la atención tanto el contenido, tal vez por ahí el título les pareció llamativo y por eso es que se animaron a leerlo? ¿Y cuántas de esas obras que han leído han sido porque, bueno, pues no tenían de otra más que leerla? ¿Cuántas serán, chicos? ¿Cuántas serán? A ver, por ahí Ana, Antonella, Eva, Greten, Yanina, Lourdes, Ibi, Zaira. ¿Cuántas obras? Ya, muy bien, Victoria. Y Agua Fiesta y los Ríos Profundos, dice, lo leyó porque le llamó la atención, dice. Ya. Verónica me dice 4 más o menos, ya, pero ahí a Victoria, los gallinazos, no me gustó, dice. Ya. Ok, ya vamos bien. Ahora les pregunto, ¿qué tan importante será leer, chicos? O no tiene ninguna importancia, ninguna razón de ser, ¿no? Si leemos o no leemos, el efecto es lo mismo, como quien diría, ¿no? No hay ningún tipo de diferencia. A ver, mientras me van respondiendo eso, me dice Verónica y Don Quijote de la Mancha. Elena, de Calderón de la Barca, La vida es un sueño, me gustó, dice. Anilsa, sí es importante. Ya, ¿por qué es importante leer? A ver, ¿dónde radica la importancia para ustedes de la lectura? Victoria, mejora nuestra comprensión lectora y nuestro lenguaje al hablar. Ya. ¿Qué más? ¿Por qué es importante leer? María. Porque en parte te ayuda, como dice la compañera, en ver la forma como se escriben las palabras ortográficamente, y otra que te ayuda a que mantengas también tu cerebro activo, que estés metiéndote, como se dice, en la obra, en la novela que estás leyendo, ¿no? En mi caso, cuando yo leo alguna novela, así me meto como que en el personaje, como que en la historia, ¿no? Algo así me pasa, ¿no? Ya, ok, muy bien, María. ¿Qué me dice Yanina? Ya, Yanina ha leído El Principito, ya. Raúl me dice, mejor el vocabulario y la concentración. Ya, claro, ¿no? Cuando ustedes están realizando una lectura, lógicamente la concentración se va a enfocar en lo que ustedes están haciendo. Pero a veces, cuando ustedes están, no sé, influenciados, tal vez están teniendo algún tipo de estímulo externo, ya, a ver, ¿qué les dice aquí? Porque en su historia y su vida en la que vivió, leer nos hace tener conocimiento, desarrollar el pensamiento crítico, darme nuevos conceptos y conocimientos, enfoques de realidad. Ya, algún momento les ha pasado, ¿no? Que están aparentemente concentrados, ¿no? Leyendo, revisando su texto, pero pareciese que en cierto o determinado momento el cerebro y la atención se desconectaran y reaccionan cuando ya están por terminar la hoja. Reaccionan y dicen, pero ¿qué decían las líneas anteriores? ¿No? Y se quedan pensando. Y tienen dos opciones. Uno, volver a leer, ¿no? Desde la parte donde el cerebro, ustedes no recuerdan que hayan leído, o pasar de página, ¿no? Y por lo regular, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a leer la hoja o pasamos a la que sigue? ¿Qué es lo regular, lo habitual? Sinceramente, ¿qué es lo que se suele hacer? Claro, lo ideal es volver a leer, ¿no? Pero ¿qué hacen? La mayoría, es lo que yo me puedo percatar, ¿no? No recuerdan, pero ¿qué decía? No recuerdo la información anterior. Y a veces lo ven nuevamente la página y dicen, ay, volverlo a leer. Y pasan a la siguiente, ¿no? Y eso a veces pasa, o regularmente, y puede ser que por ahí esa información que ustedes están ignorando cuente pues con datos importantes que te ayuden a entender la trama que sigue después de, ¿no?
Entonces, como bien lo han dicho, ¿no? Nosotros cuando realizamos una lectura hay que estar concentrados, ¿no? Evitar lugares ruidosos, ¿no? Porque eso lejos de tal vez ayudarnos a concentrarnos nos distrae. Imagínense ustedes leer en su, a ver, ¿dónde? En la sala de su casa, supongamos, y que alrededor estén escuchando música, alto volumen, estén viendo televisión, o por ahí estén jugando, correteando. Entonces el cerebro va, o ustedes también van a tener esa influencia externa que lejos de ayudarlos a la comprensión, los va a distraer. Y eso a veces causa malestar al punto de enojarse, ¿no? Dices, ay, no, pero guarden silencio, ¿no? Y a veces es un poco complicado, más si estás en un ambiente que no es propicio para la lectura, ¿ya? Entonces, cuando les iba consultando, ¿no? A ver qué beneficios o qué ventajas tiene realizar lecturas o leer, me daban puntos claves, ¿no? Y es cierto, lógicamente, cuando ustedes realizan una lectura concentrada, con atención, lógicamente va a haber una mejora en la comprensión lectora. ¿Por qué? Porque les ayuda a darse cuenta de datos, pequeños rasgos, ¿no? Que luego tal vez cuando se les plantea preguntas de comprensión, porque ustedes deben haber visto que les plantean a veces textos y de ese texto les plantean 5 preguntas, 6, 10 preguntas, ¿no? Esas son preguntas de nivel de comprensión que están divididos en 3 niveles, ¿no? El nivel literal, inferencial y crítico. Entonces, si ustedes han leído de manera correcta y ya han comprendido el contenido del texto, pues lógicamente van a poder marcar la respuesta de manera tal vez más pronta, ¿no? Y con mayor seguridad. Ahora, me decían o me hablaban también que mejora nuestro lenguaje al hablar. Claro, cuando ustedes leen, la fluidez verbal es mucha más, o está más marcada, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona que está realizando una lectura constante, etcétera, tiene por lo mismo mayor cantidad de léxico, ¿no? Por ahí también me decían, ¿no? Palabras nuevas, etcétera, y es cierto, porque por ahí en las lecturas ustedes encuentran una palabrita que tal vez nunca han escuchado y saben lo que significa y eso el cerebro se queda con esa información almacenada y va a llegar el momento en el que la van a utilizar. Entonces, cuando están conversando, cuando están dialogando, cuando están en ese caso tal vez dando alguna especie de conferencia, exposición, en una reunión, sale a relucir eso, ¿no? Se nota cuando es así. Entonces, ahora, por ahí me decían, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Ahí, leer nos ayuda a tener conocimiento, efectivamente, ¿no? Quien lee puede hacer una crítica, ¿no? Puede reconocer los aspectos de su entorno real, de su sociedad, ¿ya? Y puede establecer, en este caso, una opinión, ¿no? Una opinión basada, pues, en argumentos, con razón de ser, ¿no? Entonces, ahora, ustedes saben que a través de la lectura también nosotros podemos viajar, vamos a decirlo así figurativamente, en varios espacios, ¿no? Tal vez países, lugares o contextos en los cuales pues nosotros no hemos ido, tal vez ni vayamos, quién sabe, pero a través de la lectura vamos conociendo eso, ¿no? Ah, profesora, yo leí tal vez tal obra que se desarrolla, no sé, en un país que está en Europa. Y yo nunca he ido, profesora, Dios sabrá si iré, pero a través de ese texto yo ya conocí ese lugar, ¿no? Porque el texto me mandó, me explicó cómo era, dónde era, cómo eran las calles, las personas, ¿no? Etcétera. Ahora, desarrolla el pensamiento crítico, por supuesto, ¿no? Y justamente eso está alineado al que les iba mencionando anteriormente. Nuevos conceptos y conocimiento de enfoques de realidades, claro que sí. Ustedes leen obras o las obras que nosotros leemos solamente se centrarán en nuestro siglo XXI, solo en nuestra era actual. Las obras estarán enmarcadas solamente dentro del contexto en el cual nosotros nos estamos desarrollando actualmente. No, profesora. Claro. No, y ustedes, y por ahí me nombraban bastantes obras que tienen o están enmarcadas dentro de literaturas, pues, ¿no? De épocas antiguas, ¿no? Yo tengo que retroceder a la historia, ¿no? Entonces, lógicamente, son realidades diferentes, ¿no? Profesora, yo estoy leyendo una obra que se enmarca, supongamos, en la literatura medieval. Perfecto. Tú ahí vas a ver un contexto diferente, una realidad distinta, creencias diferentes, también comportamientos diferentes. Y si tú comparas esas realidades que tú vas a leer tanto en la literatura medieval, neoclásica, latina o griega, etcétera, y la vas a centrar o la vas a traer a tu presente, en tu época actual, en tu realidad,
pues lógicamente vas a poder hacer una comparativa, ¿no? Profesora, miren, en ese tiempo era así y ahora es así, ¿no? Entonces, se da y se vive de esa manera también, ¿ya? Entonces, claro, hay variedad de tiempos, claro que sí. Bien, chicos, entonces, ahora sí, como hemos conversado ya un poquito, hoy día vamos a ir revisando lo que es el texto. Ya el texto es algo a lo cual nosotros no somos ajenos. Es algo con lo que nosotros tenemos experiencia y contacto directo, se podría decir que cotidianamente. ¿Ya? Desde su experiencia personal, ¿qué es el texto para ustedes? ¿Cómo lo podrían definir? ¿Qué es el texto, chicos? ¿Cómo lo podrían definir? No es algo ajeno, ay, profesora, nunca jamás yo he visto un texto, ¿no? Al contrario. A ver. Ya, Yadira, es algo como un cuento, me dice Lourdes. El texto es un conjunto de letras, oraciones. Ya, muy bien, conjunto de letras, oraciones, listo. Ya, Lourdes. ¿Quién más, María? Listo. El texto es todo lo que se lee tanto en una novela, en un libro, todo lo que se refiere al poema o al tema, ¿no? De lo que se habla. Todo eso es un solo texto de palabras. Ya, ok, María. Por aquí Gretel me dice una lectura, Elena un cuento corto, María me dice es un conjunto coherente de palabras, Victoria un medio de letras, párrafos que transmiten información al lector. Perfecto, vamos avanzando por ahí entonces, ¿ya? Vamos avanzando por ahí. Como bien lo están diciendo, chicos, un texto va a ser, para empezar, un conjunto, ya un conjunto de enunciados que van a estar ordenados, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué se establece un orden? Porque se persigue una intención comunicativa. Todo texto tiene que ser ordenado. Por eso es que cuando tú, lector, tomas un texto, sea del tipo que fuese, y lo empiezas a leer, entiendes lo que el contenido te está queriendo transmitir, por el orden. Porque si no hubiese un orden, créanme que si yo les doy un texto que tiene ideas o enunciados de distintos aspectos o puntos, y a su vez están ubicados de manera, bueno, porque a mí me dio, tal vez, me inspiré ese día de ser desordenada y establecí oraciones o enunciados por establecer, ustedes me van a decir, profesora, pero ahí, ¿qué nos quiere decir? Yo no entiendo. Me habla de una cosa, luego me habla de otra cosa, luego por ahí. Entonces, no vamos a llegar a una comprensión. Raúl me dice, es una unidad de comunicación con sentido, ya sea escrito u oral, que transmite un mensaje completo y coherente, por supuesto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene un texto? Y ahorita ustedes traigan a su mente todos los textos que ya han leído, o tal vez el que han leído, no sé, en la mañana, o el día de ayer, ¿no? O tal vez hace 10 minutos. Un texto, chicos, es comunicativo. ¿Por qué? Porque a ti, lector, busca darte algún tipo de información, quiere comunicarte algo, sea una información, tal vez un tema de noticia, sea un cuento, sea una novela, sea una receta, sea un manual, sea por ahí cualquier texto, pero tiene la intención de comunicarte algo, de darte un mensaje claro y que tú lo puedas entender. El texto es social, chicos. Es por eso que cuando nosotros leemos, nos vamos enmarcando en contextos diferentes, vamos conociendo realidades diferentes, porque es social. El texto no es, allá solamente existe para Lourdes, o el texto solamente es para Verónica. No, el texto es para todos. Tú estés en el Perú, en Estados Unidos, en el país que te encuentres, continente que estés, el texto está ahí. ¿Lo usan? Por supuesto que sí. Zaira me dice, un texto es la comunicación, que hay, que cuando hay comas y puntos y que nos da un mensaje sobre su historia. Ya, Elena me dice, es un mensaje. Listo. Vamos redondeando esas ideas. Un texto es pragmático, o sea, es práctico. Nace también de lo que es la práctica. Listo, entonces, todos los textos que ustedes lean, sean textos cortos, sean textos extensos, van a tener una intención como tal. Y como ya lo están diciendo por ahí, va a transmitir un mensaje claro,
un mensaje completo, un mensaje coherente. Un texto tiene propiedades, ¿ya? Tiene 3 propiedades para ser, bueno, no, las más usadas, las más conocidas son ellas. Entonces, ¿qué propiedades son estas? Para empezar, la coherencia, ¿no? ¿Qué es la coherencia? Cuando todas las ideas que están dentro de tu texto se vinculan o se relacionan unas con otras, guardan relación. Profesor, el texto que estoy leyendo me habla sobre la vida de los animales salvajes, supongamos. Entonces, todas las oraciones, todos los enunciados que aparezcan en ese texto tienen que hablarte de los animales salvajes. Ahí radica su coherencia, ¿correcto? ¿Cuál es la segunda propiedad? Es la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Las o los recursos gramaticales, es decir, el uso de anáforas, de catáforas, el uso de lo que también puede ser el tema de los sinónimos. ¿Por qué? Porque justamente ese uso hace que el texto sea más digerible, porque imagínense, si no utilizamos eso, uy, ese texto, aparte de que se va a prolongar en extensión, va a ser un poco más pesado para la persona que lo lee. Y la tercera propiedad es la adecuación, que está básicamente orientada a que los textos son seleccionados por la edad del lector. No, imagínense ustedes, les pregunto, ¿yo le podría hacer leer El Quijote de la Mancha a un niño de 3 años? ¿Podría hacer eso? Me dirían, sí, profesor, excelente, hágales leer. No, ¿Estaría profesor. bien? Claro, no estaría bien. Ahora, yo les hago leer, por ejemplo, a ustedes, La Caperucita Roja. ¿Sería correcto eso? No, porque es No, para amiga. más para los niños. Claro, ahí está el tema de la adecuación. No Es un puedo, cuento, ¿no, profe? claro, La Caperucita Roja es un cuento. Uy, y ustedes, si yo les pregunto, a ver, ¿a qué edad les han contado ese cuento? ¿Lo han leído? Me van a decir, profesora, cuando yo tenía, no sé, mis 4 o 5 añitos, ¿no? O mis 6 años, pero cuando eran niños, éramos pequeños. Entonces, la adecuación va a ello. Todos, por eso es que cuando se establece plan lector, ustedes a sus hijos, sobrinos, familiares, deben darse cuenta que hay obras que se limitan o que se toman en cuenta según el grado y el nivel que tiene el alumno. Según eso es que se puede establecer o seleccionar una variedad de obras que se adapten y se adecúen al lector. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que les daba, ¿no? Yo le hago leer o le digo, a ver, niño de 3 años va a leer el Quijote de la Mancha. Para empezar, en la obra va a encontrar palabras que en su vida tal vez él todavía no escucha. Y eso, lejos de tal vez despertarle en el interés por la lectura, ¿qué va a ocasionar? Rechazo, ¿no? No entiendo. Porque eso es un factor que justamente influencia en ello. Cuando a nosotros tal vez nos han dado obras que nosotros no hemos entendido, eso ha generado rechazo en la lectura. Es por eso que muchos de aquí, si yo les pregunto, a ver chicos, ¿les gusta leer? Unos me van a decir que sí, otros me van a decir que no, ¿no? ¿Tienen hábito de lectura, chicos? Yo les pregunto eso. Tal vez unos me van a decir, profesora, sí, y otros me van a decir, profesora, no. Yo veo el libro y me da ganas de irme corriendo, ¿no? Porque imagínense, eso es algo que con el tiempo también vamos mejorando, es un hábito. Si nosotros hemos tenido hábito de lectura o hábitos lectores desde hace ya bastante tiempo, imagínense, ¿no? Profesora, ¿y eso se puede cambiar ahora? Por supuesto. Recomendación, no leen, tal vez les cuesta leer. Compren una obra corta, con letras relativamente grandes, y avancen por día. No, profesora, no me gusta leer, pero a ver, hoy día hago el intento de leer tal vez 2 hojitas, o una hojita, empiecen con una hoja. Ya se acostumbran a leer una hoja por día, ya súbanle a 2. Ya, y de esa manera van aumentando, poco a poco, ¿no? Porque tampoco es que, profesora, no tengo hábito de lectura y yo les voy a decir, a ver, leo una obra, no sé, una semana te doy para que lo termines. No, porque lejos de ayudarlos, voy a empeorar la situación. A no les gusta leer, con eso los termino fulminando, ¿no? Entonces, con eso, entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, el texto ya tiene niveles de comprensión, ¿ya, chicos? Es como una escalerita y como la pueden ver en la pantalla. El nivel literal es el primer escalón. El primer nivel, que es el nivel literal, básicamente van a estar preguntas relacionadas a información que te ofrece el mismo texto. Si tú has leído con atención, con detenimiento, por ahí has utilizado técnicas de lectura, has utilizado el subrayado, has resaltado términos tal vez nuevos, datos importantes, etcétera, el nivel literal se te va a hacer muy sencillo. No es como quien decirles, ¿no? Yo les mando a leer, a ver, vamos con un cuento, y un cuento, a ver,
Hansel y Gretel, supongamos. Ya un cuento, han leído, les han contado ese cuento, ¿verdad? Antes de plantear mi pregunta. ¿Sí? ¿Sabemos de qué va Hansel y Gretel? ¿O nunca lo han escuchado? Sí, sí lo saben, ya listo. Miren, Sí, profesor. sí, ya listo. El nivel literal es el siguiente. Las preguntas son directas porque la respuesta está en el mismo texto. Si yo les pregunto, ya todos ya nos pusimos en el contexto de Hansel y Gretel, y yo les pregunto, ¿qué relación mantiene o qué relación tienen Hansel y Gretel? ¿Qué relación tienen ellos dos? ¿Qué son? Correcto. Muy bien. Muy bien. Hermanos. Claro, son hermanos. Pero hubo necesidad de yo, lector, imaginarme, preguntarme qué son, o el mismo texto, el mismo cuento me dice, ¿sabes qué? Hansel y Gretel son hermanos y su papá es leñador. ¿No? El mismo texto nos da esa información. Entonces, si tú has leído con detenimiento tu texto, automáticamente vas a marcar una respuesta rápida. ¿Por qué? Porque eso es el nivel literal. Ahora, la caperucita roja, si yo les digo, ¿de qué color era la capa de la niña? ¿Cuál será su respuesta? Rojo. Claro. Hubo necesidad de quedarme ahí 5 o 10 minutos o 3 minutos pensando de qué color será. ¿Será o es algo directo? Es algo directo, profesora. Es algo Algo directo. directo. Claro, a eso se enfoca el nivel literal. Preguntas directas porque la información está o se presenta de manera explícita, porque está en el texto. Si tú has leído bien y con atención, vas a marcar la respuesta con prontitud. Ahora, el nivel literal, ese es nuestro primer escalón. Tú dominas el nivel literal, pasas al nivel inferencial, que es el segundo. El nivel inferencial ya es cuando tú vas a llegar a una conclusión, pero a partir de pequeñas pistas que te deja el texto. Algo así como, por ejemplo, ¿no? Ustedes están en sus casas, tal vez viendo, divisando a través de su balcón, de su ventana, y ven que las personas que empiezan a pasar están con bufandas, con gorros, con guantes, con chompas, casacas. Entonces, ¿qué suponen ustedes que está pasando allá afuera? ¿Por qué las personas están vistiendo de esa forma? ¿Porque es el Porque último hace grito de la frío. moda? Por el Correcto. frío. profe. Hace frío, ¿no? Pero ¿qué pasa si ven a las personas pasando con short, con politos delgados, ¿no? Hace Está haciendo calor. calor. Hace calor. Pero Tiene frío. hubo algo directo que les dice, hey, está haciendo frío, abrígate, o hey, está haciendo calor. O es simplemente el hecho de que ustedes observaron esas pistas, ¿no, profesora? ¿Por qué está con chalina? ¿Por qué está con gorro? ¿Por qué está con guantes? ¿Por qué con casaca? Ah, ya. Posiblemente es porque hace frío, ¿no? Entonces, el nivel inferencial es eso. Ustedes van a llegar a una conclusión a partir de algunas huellas, de algunas pistas que el mismo texto les va a ofrecer. Entonces, ustedes tienen en cuenta eso y pues automáticamente pueden inferir. Y el nivel inferencial es eso. En el nivel inferencial, la respuesta a la pregunta o a las preguntas que se les plantee son, en este caso, para que ustedes puedan ir un poquito más allá. Están de manera implícita, ¿no? Tienen que estar concentrados para poder llegar a una conclusión. Ahora, el nivel crítico ya está relacionado a emitir un juicio de valor. Profesora, yo leí, a ver, vamos a suponer, vamos con un cuento también para que me entiendan. A los 3 cerditos. Ya yo leí ese cuento, profesor. Como tú ya lo has leído, lo has entendido, has analizado ese texto en en lo máximo que has podido hacer, ya estás presto y listo para poder hacer o dar un juicio de valor. Cuando te preguntan, ¿qué opinas de la actitud del primer cerdito? ¿Qué opinas de la actitud del lobo? ¿No? ¿Qué opinas de la actitud del segundo cerdito, del tercer cerdito? A ver, ¿estás de acuerdo, no estás de acuerdo? ¿Y por qué? Porque no solamente basta con decir, profesora, sí estoy de acuerdo. ¿Pero por qué? O estás en desacuerdo, ¿pero por qué? ¿No? Y eso también se evidencia, por ejemplo,
Cuando ustedes tienen reuniones, tal vez en sus trabajos, ¿no? O tal vez en el colegio de sus hijos, y por ahí les dicen, ¿no? A ver, señores padres de familia, ¿les parece esta idea o la otra? Y sí, sí, estoy de acuerdo. Y listo, lo único que dicen. O por ahí, por el contrario, dicen, no, no me parece. Y ya está. Pero no. El juicio crítico o el nivel crítico valorativo refiere justamente a la posición que ustedes como lectores tienen en cuanto al contenido que han leído. Profesora, yo leí tal vez por ahí un artículo periodístico o un artículo científico sobre el uso o el impacto de la tecnología en el siglo XXI, supongamos. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que se plantea por tales motivos, ¿no? El nivel crítico no es criticar ojo con eso, porque para eso sí toditos nos pintamos solitos, seguro, ¿no? Sino es asumir una posición, si estoy a favor, si estoy en contra, si estoy de acuerdo o si estoy en desacuerdo y dar mis motivos. Y bueno, pues el último escaloncito que está en la parte superior, que es el nivel creativo, es un nivel que ya está alineado básicamente a un producto en cuanto a lo que ustedes han leído, ¿no? Profesora, yo leí un cuento que me habla sobre el uso o la importancia de la familia, supongamos, ¿no? Yo he entendido ese texto, me parece interesante, y ahora como yo ya lo entendí, ya sé a qué se enfoca, yo estoy en la capacidad de poder crear algo nuevo a partir de lo que yo he leído. Si yo he leído un texto relacionado al valor de la familia y lo he entendido, ahora yo puedo crear un texto que también tal vez comparte el mismo tema, pero yo tal vez, no sé, no utilizo otro contexto, otros personajes, otras de mi situación, pero ya puedo crear algo nuevo. O tal vez mi texto me habló, profesora, tal vez supongamos de que de la influencia de los amigos en la adolescencia, supongamos, ¿no? Entonces yo ahora puedo crear un texto también que hable de lo mismo, pero le doy tal vez otro enfoque, ¿no? Pero ya sé de qué va y por lo tanto lo puedo hacer con normalidad. Ahora, les comento, en nuestro país, lastimosamente, nosotros por lo regular estamos situados. ¿En qué nivel creen ustedes que está la lectura en el Perú? ¿Qué opinan? A ver, bajo el criterio personal de ustedes, los peruanos, ¿en cuál de estos tres niveles creen que nos hemos estancado? ¿En cuál creen? ¿En el nivel inferencial, literal, inferencial, crítico o creativo? ¿Qué suponen? ¿Qué opinan? ¿Qué creen, chicos? ¿En cuál nivel creen? En el nivel crítico. Ya, Verónica en el nivel crítico, Yadir en el nivel inferencial, me dice, ya. ¿Qué más? Por lo regular, les comento, chicos, nosotros, según los exámenes que se suelen hacer, nos estamos quedando en el nivel literal. Profesora, pero es el más fácil. Sí, es el más sencillo. Pero lastimosamente nosotros a veces no leemos con atención y nos quedamos ahí. O en algunos casos al nivel inferencial, pero pocos. Uy, imagínense el nivel crítico. Nos falta tal vez mucho, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña información, tal vez un llamado a la conciencia para poder leer, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la estructura de un texto, chicos? Acá hay un claro ejemplo, en este caso, cuando nosotros construimos una pared, ¿ya? Vamos ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo, hasta tener la pared construida, ¿correcto? Lo mismo sucede en un texto, ¿ya? Tenemos que ir paso a paso de manera ordenada para poder llegar a construir un texto que se entienda, que se comprenda, ¿correcto? Entonces, debemos establecer relaciones lógicas, ¿no? Un proceso ordenado, ¿correcto? Entonces, yo lector, el texto que me den a leer, yo lo tengo que entender. Al igual que si a ustedes les toca escribir, tienen que escribir un texto que también la persona que lo lee puede entenderlo, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. ¿Cuántos textos ustedes no habrán leído que tal vez no ha estado de manera ordenada o estructurada como tal? O tal vez cuántos otros sí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿correcto? Miren, vamos a ver este pequeño texto que tengo aquí, ¿ya? ¿Alguien lo podría leer, por favor? Solamente quiero que lo lea, nada más, ¿ya? Para poder entender de cómo se compone o se estructura un texto en este ejemplo. ¿Alguien lo puede leer?
¿Alguien? Solo leerlo, chicos. Yo Nada mismo. más. Ya. Ana, te escuchamos. Todo empezó por una simple cosecha de remolacha. Cuando en el año 1854 el científico francés Louis Pasteur investigó los problemas que la fermentación alcohólica generaba en la industria de transformación de remolacha en azúcar. Demostró que la fermentación se debía al desarrollo de un microorganismo que flota en el aire como vehículo, hasta que da en el medio donde afincarse y reproducirse. De ahí que el científico ideó unos ingeniosos procesos de esterilización que se conoce como el nombre de pasteurización. Los esfuerzos de Pasteur se encaminaron entonces hacia el campo de la bacteriología. Así se sentó la base de la medicina moderna y descubrió agentes microbianos causantes de las enfermedades infecciosas. Propuso además que los cirujanos esterilizaran sus instrumentos por medio de calor para evitar proliferación de gérmenes en los quirófanos. Todas sus iniciativas en este sentido, junto con la magnitud de sus descubrimientos, contribuyeron decisivamente a mejorar la esperanza de vida del hombre, que se mantiene alrededor de los 70 años. Gracias, Ana. Muy bien, chicos. Miren, ese texto es un texto bastante corto y a su vez se pueden dar cuenta que está seccionado en 5 colores. Ya rojo, azul, verde, negro y morado. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver es ese texto, cómo ha sido construido. Vamos a ir el paso a paso para poder obtener ese texto en sustancia, en entendimiento que tenemos. ¿Listo? Entonces, todo empezó por una simple cosecha de remolacha. ¿Ya? Ese texto, esa primera idea que está de rojito, ese primer enunciado, ¿de qué nos está hablando? ¿A qué se está enfocando? ¿A qué será? De la fermentación de la remolacha misma. Ya, ahí les dice, todo empezó por una simple cosecha de remolacha, cuando en el año 1854 el científico francés Louis Pasteur investigó los problemas de la fermentación alcohólica generada en la industria de transformación de remolacha de azúcar. Ya, ¿de qué nos está hablando? ¿Con qué punto está partiendo? Y justo en las 2 primeras letras nos da la pista. ¿De la cosecha de la remolacha? Ya, claro, pero ahí nos dice algo, todo empezó. Entonces, cuando nos dicen todo empezó, se está refiriendo a su origen, ¿no? Porque ahí está el punto de partida, en la cosecha de remolacha, ¿correcto? Ahora, después les dice, demostró que la fermentación se debía al desarrollo de un microorganismo que flota en el aire como vehículo hasta que da con el medio donde afincarse y reproducirse. En ese punto, ya que les está, ¿qué les está indicando en ese segundo enunciado? Que demostró que la transformación de la remolacha. Ajá. Ya, entonces por ahí me dicen demostró, correcto, entonces ya eso es un proceso demostrativo, porque está mostrándoles, ¿no? A ver, esa fermentación, listo, ahora vamos con el tercer enunciado. De ahí que el científico ideó unos ingeniosos procesos de esterilización que se conoce con el nombre de pasteurización. Los esfuerzos de Pasteur se encaminaron entonces hacia el campo de la bacteriología. ¿Qué punto está tocando ahí? Del ingenio del científico. Claro, ¿no? Su imaginación, sus ideas, ¿no?
porque ideó unos, les dice, o sea, unos no ha sido uno, han sido varios procesos para que él pueda llegar a lo que es la pasteurización, porque si nosotros hablamos en un marco científico, no es que haya, se está dando esto y a la primera idea que yo tengo y lo hago, esa es la respuesta, ¿no? Tiene que hacerse varias pruebas. Entonces, ese accionar de intentar, de ir proceso, proceso y proceso, se llama experimentación, ¿no? Hasta poder llegar a una, de entre todos los intentos que he hecho, llego al término, algo que me ha funcionado mucho mejor y esa es mi respuesta al problema. Siguiente idea dice, así sentó las bases de la medicina moderna y descubrió agentes microbianos causantes de las enfermedades infecciosas. Propuso además que los cirujanos esterilizaran sus instrumentos por medio del calor para evitar proliferación de gérmenes en los quirófanos. ¿Qué punto ya estará tocando ahí? De la medicina moderna. Ya, claro. Ahí les dice, no, así sentó las bases de la medicina, por ahí les dice, propuso, ¿no? Entonces, ya nos está hablando del descubrimiento, ¿no? Porque ahí dice, descubrió agentes microbianos causantes de las enfermedades infecciosas y su aplicación. A ver, ¿cómo va a aplicar él su técnica? A través de la esterilización por medio del calor. Y al final les dice, todas sus iniciativas en este sentido, junto con la magnitud de sus descubrimientos, contribuyeron decisivamente a mejorar la esperanza de vida del hombre. Esa última idea de cierre, ¿qué punto está tocando? La mejoría de la vida de los hombres. Claro, ya algo a futuro, ¿verdad? Algo que ya no va a quedar solamente para su tiempo, sino algo que se va a, incluso hasta la actualidad, sigue vigente. Entonces ya se podría decir que ese es su legado. No, mire, para que se pueda construir ese pequeñísimo texto nada más, el que lo ha redactado ha tomado en cuenta el origen, nos ha hablado de cómo ha demostrado ello, de cómo ha experimentado, ¿no? Para que pueda llegar a un punto de solución, lo que ha descubierto, bajo qué contexto puede en este caso aplicarse ese resultado de la experimentación y cómo es que ese descubrimiento ha quedado, vamos a decirlo, como herencia, ¿ya? Para las futuras generaciones y que gracias a ello, el día de hoy, pues nosotros cuando nos exponemos a una cirugía, pues salimos bien, ¿no? Y podemos continuar con nuestra vida, ¿no? Imagínense, si es que él no hubiese hecho el descubrimiento de estos causantes, de estos microbios causantes de infecciones, imagínense, ¿no? Ustedes van a operación por algún tema, no sé, del apéndice, la vesícula, etcétera, y si no se ha descubierto esto, imagínense, ¿no? Esos pequeños agentes se introducen en el corte, se nos da una infección y, ¿no? Entonces, ahí está, ¿correcto? Entonces, ese texto ha tenido esto. Ahora, vamos a ver aquí. ¿Alguien me ayuda con la lectura de este segundo texto, por favor? Yo, profesora. Ya, Verónica, te escuchamos. Sichuan, la provincia de China, que fue devastada por el terremoto 12 de mayo, hay una pregunta que aún flota en silencio, porque tantos estudiantes murieron en escuelas que se desplomaron como castillos de arena. Las cifras pintan como crudeza una triste realidad. Más de 10.000 alumnos perdieron la vida cuando sus colegios se derrumbaron y fueron sepultados por los aludes de la zona, al menos de 7.000, ¿no? Solenes de las clases que quedaron reducidos a escombros. Para muchos expertos, el terremoto ha puesto en evidencia la mala calidad de cierto tipo de escuela construidas en la cadena de los 90. Para los padres de estos estudiantes, la tragedia ha sacado a la luz la corrupción, a la negligencia de sus autoridades.
Muy bien, Verónica, muchas gracias. Listo, chicos, vamos a ver ahora el orden en el cual este texto ha sido ya estructurado. Ya vamos, ahí tenemos 1, 2, 3, 4 enunciados, y ahí están cuatro colores, y vamos a ir discutiendo eso. En Sichuan, la provincia de China, que fue devastada por el terremoto del 12 de mayo, hay una pregunta que aún flota en el silencio. Ese primer enunciado, ¿de qué nos está hablando? De la provincia de China. Ya, de la provincia, ya. Entonces nos está hablando, nos está enmarcando en el lugar y en lo que ha pasado, ¿verdad? Porque ¿qué ha pasado en Sichuan? ¿Qué ha sucedido en Sichuan? Un terremoto. Un terremoto. Ahí está el suceso inicial, porque una vez que nosotros identificamos o nos nombra ese suceso, de ahí se deslindan las otras ideas. La de rojito, ¿qué será? Ahí está fácil esa, ¿ah? ¿Qué tiene ahí al inicio y al final? Y con esa nos damos cuenta. Es una... Con la muerte de los estudiantes. Ya, la segunda idea les dice, ¿por qué tantos estudiantes murieron en escuelas que se desplomaron como castillos de arena? Esa segunda o ese segundo enunciado, ¿qué está planteando? Una pregunta. Una pregunta. Claro, una pregunta. Vamos con la tercera. Las cifras pintan con crudeza una triste realidad. Más de 10,000 alumnos perdieron la vida cuando sus colegios se derrumbaron o fueron sepultados por los aludes de la zona. Al menos 7,000 salones de clase quedaron reducidos a escombros. ¿Qué será eso? ¿Qué será ello? ¿Que hubo negligencia? Ya, ahí ya nos está dando datos. ¿De qué? De la mala construcción de la escuela. Claro, pero ¿de qué? ¿A raíz de qué se dan cuenta de eso? ¿A raíz de que 10,000 alumnos mueren, fallecen? A causa del terremoto. A raíz de esa tragedia. Pregunta. Listo, muy bien. Y en la última les dice, para muchos expertos el terremoto ha puesto en evidencia la mala calidad de cierto tipo de escuelas construidas en la década de los 90. Para los padres de esos estudiantes, la tragedia ha sacado a la luz corrupción o la negligencia de sus autoridades. Ese último enunciado, ¿qué nos está reflejando? La mala edificación de las escuelas. Claro, pero les pregunto, para esos expertos, ¿habrá una certeza, habrá un documento así físico que les dé la seguridad de que es porque la calidad de los materiales ha sido mala? ¿Tienen un sustento como tal que demuestre eso y que les diga, sí, efectivamente es por eso? No, profe. No, ¿verdad? Están los expertos viendo la situación, están llegando a conclusiones, ¿no? Que probablemente sea porque el ladrillo, el cemento, los fierros no han sido de buena calidad. Entonces están A lo haciendo... que se refiere es a suposiciones de la construcción. Exacto. Esas suposiciones se les conoce como hipótesis, ¿no? Allá puede ser por esto, pero nosotros no tenemos la seguridad de que en efecto haya sido así, ¿no? Pero suponemos que podría ser por eso. Miren, entonces, en este caso, este texto está formado por el suceso principal, que es ese terremoto que sucede en Chihuahua, por una pregunta, ¿no?, planteada, por la explicación de la tragedia, ¿no?, en cuanto a datos. Allá 10,000 alumnos fallecieron, 7,000 salones han caído, pues han quedado reducidas a escombros, y finalmente una hipótesis del por qué, ¿no?, del por qué es que esos salones o esos colegios se han destruido como si fuesen, pues, no, torres de naipe, ¿no? Al primer movimiento de ese terremoto se han desplomado totalmente, ni siquiera solo un poco, porque hay construcciones que pese a que sufren movimientos telúricos, todavía, pues, no se destruyen tanto, pero esto sí, ¿no? Entonces, miren ello. Entonces, es importante tener en cuenta esto para poder saber su estructura. ¿Se entiende, chicos? Ahora, lo mismo cuando ustedes leen un texto, es importante que ustedes presten atención a esos detalles, ¿no? Dependiendo del texto, ¿no? Obviamente ese es un texto, se puede decir informativo, pero lo mismo cuando lean un cuento, cuando lean una novela, por ahí, profesora, tal vez un texto también informativo, ¿no? Expositivo. Y según eso, según los datos que les dan, ustedes vayan teniendo en cuenta, a ver, ¿no? A ver qué punto se está tocando y de qué manera esto hace o permite que el entendimiento del texto se desarrolle de una mejor forma. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda, pregunta o consulta que tal vez alguno de ustedes tenga?
¿Dudas, preguntas, consultas, chicos? ¿Ninguna? Ya. No, profesora. Vamos a ver lo siguiente, entonces. Con esto vamos a ir cerrando, ¿ya? ¿Qué hemos aprendido el día de hoy, chicos? Sobre el texto. Ya, muy bien, Verónica. Sobre la comprensión lectora que realizamos. Ya, muy bien, Ivy. La comprensión y comunicación sobre la lectura. Ya, muy bien, Selena, Nilsa también, Raúl, sobre el texto, los textos. Ya, ok, muy bien. ¿Cómo lo hemos aprendido, chicos? Mediante las Leyendo a lecturas. través de una videollamada. Ya, leyendo, listo, muy bien. Muy bien, muy bien. La lectura y didáctica, una manera didáctica, Luz, ¿no? Que podemos aprender. Claro, muy bien, Selena. Ahora, ¿para qué les será útil, chicos, saber sobre un texto o sobre el texto? A ver, vamos por partes. Para informarnos, profesora. Ya, muy bien, Greten, para informarnos, listo. Sí, para informarnos y aprender sobre ello. Ya, ok, Verónica, listo. Muy bien. Victoria, para mejorar la comprensión de nuestra forma de hablar. Ya, listo, Victoria, muy bien. Ayuda a desarrollar la mentalidad, nos ayuda a desarrollar la mentalidad de cómo vemos las cosas y cómo las leemos. Ya, muy bien, Ivy. Sí, nos ayuda a poder saber también de qué forma poder escribir bien, porque tanto las faltas ortográficas, la comprensión lectoral. Claro, ya, muy bien, María. Por acá me dice Saraí para interpretar y entender bien, Elena para tener una buena información, Saraí para conocer nuevas palabras, ya. Listo, chicos. Entonces, por favor, recuerden que un texto tiene que ser ordenado para que pueda ser entendido. ¿Listo? Entonces, hay que prestar bastante cuidado y atención a tal vez rasgos, huellas que nos presenta el texto. Y por favor, sugerencia, utilicen técnicas de lectura, ¿no? El subrayado, el sumillado, el parafraseo. Por ahí pueden resaltar también. Pero ojo, resaltar no es que, profesora, mi texto tiene 3 párrafos y cada párrafo está compuesto por 4 oraciones y yo subrayo todo o resalto todas las oraciones. No. El resaltado se orienta básicamente a poder seleccionar solamente algunos datos importantes de eso, ¿ya? No es que, profesora, yo tengo mi resaltador y toda mi hoja lo resalta. Hay que tener cuidado con eso porque a veces cometemos ello, ¿no? Tal vez por una cuestión de costumbre, etc. Muy bien, chicos, si no hay dudas, no hay preguntas, estamos terminando. Cuídense bastante, por favor, que tengan bonita semana y ya nos estamos reencontrando el próximo domingo. Cuídense, chicos. Cuídense, chicos. Chao, chao. Hasta luego, profesora. Cuídense, chicos. Chao, Miss, cuídese. Cuídense. Luego